¿sí? Son rasgos de carácter y habilidades interpersonales que apoyan mucho en tema de meta personal y también meta laboral o organizacional, llamémoslo así, ¿sí? Si acordarán, hablamos de un concepto en la primera clase de lo que era inteligencia emocional, que es algo importante también para poder tenerlo en cuenta. Entonces, concretamente, cuando hablamos de inteligencia emocional, es la capacidad que nosotros tenemos de comprender y gestionar nuestras propias emociones, recordemos, de manera positiva, es decir, para generar un relacionamiento positivo con los demás, ya sea en un plano laboral o sea también en un plano personal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. ¿Sí? Les voy a mostrar un pequeño video como para más o menos hacer un poco el resumen, porque la semana pasada, en la primera clase como que quedó suelto de repente algunos temas que me hacían muchas preguntas sobre girasol, como es un poco el tema de la cuestión de las emociones, es algo que de repente uno controla, maneja, lo puede llevar a otro nivel o no, tengo cierto tipo de emociones que de repente no puedo controlar o puedo manejar, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un pequeño video que solamente dura como menos de 5 minutos, que más o menos nos explica en general cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones, ¿sí? Sí les pido que estén muy atentos con el tema del video porque está subtitulado, está en inglés, pero los subtítulos son súper claros como para que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Ahí se los muestro. Me dicen si se puede ver. A ver, permítanme un segundo. A ver. Me dicen que lo pueden escuchar también. You and your friend need to ace Friday's exam to avoid summer classes, and after a week of studying, you both feel confident that you pulled it off. But when you get your grades back, they're much lower than the two of you expected. You're devastated. However, your friend doesn't seem too bothered, and it's making you wonder why you can't shake this off like they can. But should you really be trying to look on the bright side? And is controlling our emotions even possible in the first place? The answer to the last question is a definitive yes. There are numerous strategies for regulating our emotions, and one framework to understand these techniques is called the process model. Psychologists use this tool to identify where and how to intervene in the process that forms our emotions. That process has 4 steps. First, we enter a situation, real or imagined, and that draws our attention. Then we evaluate or appraise the situation and whether it helps or hinders our goals. Finally, this appraisal leads to a set of changes in how we feel, think, and behave, known as an emotional response. Each step of this process offers an opportunity to consciously intervene and change our emotions, and the process model outlines what strategies we might try at each phase. To see this in action, let's imagine you've been invited to the same party as your least favorite ex and their new partner. Your first strategy could be avoiding the situation altogether by skipping the party. But if you do attend, you could also try modifying the situation by choosing not to interact with your ex. If that's proving difficult, you might want to shift your attention, maybe by playing a game with your friends rather than focusing on your ex's new partner. Another option would be to reevaluate how you think about the situation. After seriously reappraising things, you might realize that you don't care who your ex dates. If none of these strategies work, you can always try tempering your emotional response after the fact. But this can be tricky. Many of the easiest ways to do this, like hiding your emotions or trying to change them with recreational drugs, generally lead to more negative feelings and health concerns in the long term. More sustainable strategies here include going for a long walk, taking slow, deep breaths, or talking with someone in your support system. While using all these strategies well takes practice, learning to notice your emotions and reflect on where they're coming from is half the battle. And once you've truly internalized that you can regulate your emotions, doing so becomes much easier. But should you use these techniques to constantly maintain a good mood? That answer depends on how you define what makes a mood good. It's tempting to think we should always try to avoid sadness and frustration, but no emotion is inherently good or bad. They're either helpful or unhelpful, depending on the situation. For example, if a friend is telling you about the loss of a loved one, feeling and expressing sadness isn't just appropriate, it can help you empathize and support them. Conversely, while it's unhealthy to regularly ignore your emotions, forcing a smile to get through a one-time annoyance is perfectly reasonable. We hear a lot of mixed messages about emotions. Some pressure us to stay upbeat, while others tell us to simply take our emotions as they come. But in reality, each person has to find their own balance. So, if the question is, should you always try to be happy? The answer is no. Studies suggest that people fixated on happiness often experience secondary negative emotions like guilt or frustration over being upset and disappointment that they don't feel happier. This doesn't mean you should let sadness or anger take over, but strategies like reappraisal can help you reevaluate your thoughts about a situation, allowing you to accept that you feel sad and cultivate hope that things will get better.
Ok, chicos, no sé si alcanzaron a ver el video o entender un poquito el mensaje, si lo vieron. No sé qué les pareció, no sé si me pueden escribir un poquito el mensaje por el mensajito, por ahí de repente alguien quiere dar su opinión con el tema del micro. Ok. Básicamente, como hablábamos la primera clase, en el tema de las emociones es muy importante, como nos muestra también el video, cuando uno trata un poco de manejar o controlar el tema de emociones, lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay emociones ni malas ni buenas, sino como básicamente nos muestra el video, es que básicamente las emociones o son útiles o no son útiles, y sobre todo, como era algo que hablábamos mucho en la primera clase, tiene que ver mucho con el contexto. Eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando uno habla de emociones o quiere manejar mucho el tema de control de emociones o trabajar mucho el tema de inteligencia emocional, ¿sí? Efectivamente. Claro, te muestran ciertos ejemplos que de repente nos toca aflorar ciertas emociones, pero el mensaje claro que de alguna manera me gustaría que queden con el tema del video que acabamos de ver, es que el tema de las emociones es algo que uno es parte de, sí, pero recordemos que hay que verlos dentro de un contexto puntual, y no es que el nivel de frecuencia con uno o con el otro depende mucho también, sí, hay que darnos chance de sentirnos tristes, así como también hay que darnos chance como de sentirnos alegres también, ¿sí? Y mucho va a tener en cuenta el tema del contexto, el tema de la experiencia, pero de alguna forma hay que permitirnos disfrutar de todo el sinfín de emociones que de repente podemos sentir, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Exactamente, que hay que regular y manejar nuestras emociones efectivamente, ¿sí? Perfecto, entonces seguimos con la clase. Ok. Algo muy importante también a tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia emocional, que fue la primera clase, como para poder cerrar y hacer un poco el review de la primera clase. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hay 4 factores que los investigadores básicamente concretan. Si nosotros hacemos una búsqueda de repente en Google, vamos a encontrar mucha información. Pero concretamente cuando hablamos de inteligencia emocional, hay 4 factores que hay que tener muy en cuenta. Uno es el tema del autocontrol. La inteligencia emocional tiene que ver con el tema de poder controlar nuestros sentimientos, controlar nuestros comportamientos, ya sean de manera inútil o sea en algún tema de emociones que son útiles en determinado contexto, ¿sí? Es decir, existe un autocontrol para que nosotros podamos gestionar saludablemente nuestras emociones. Eso es muy importante. 2, el otro factor tiene que ver con el tema de la autoconciencia, que también era algo que hablábamos en la primera clase. Nos toca reconocer nuestras propias emociones. Hay que saber cómo nos está afectando nuestras emociones o sentimientos en determinadas situaciones. Eso genera mucha autoconfianza también en uno mismo. Eso es muy importante. El otro factor que ya tiene que ver un poco más externo, recordemos que tiene que ver mucho con el tema de la conciencia social, es decir, el tema de empatía, es decir, entender también los sentimientos o emociones de las otras personas, ¿sí? Eso va a hacer que nuestras relaciones de alguna manera sean mucho más saludables o mucho más positivas también durante el tiempo, por decir así. El otro factor que también es importante dentro de la inteligencia emocional tiene que ver con la gestión de relaciones, es decir, cómo nos estamos relacionando con el otro, cómo lo estamos buscando nuestro relacionamiento, ya sea en un plano laboral o ya sea en un plano personal también, ¿sí? Entonces son 4 factores importantes cuando uno habla de inteligencia emocional que también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Les quise hacer un poco el review de la clase pasada, sobre todo para los que están empezando la clase el día de hoy. Y finalmente, como hablábamos como un concepto general, que era un poco lo que mencionaba yo en la primera clase, Girasol me decía, Girasol, ¿qué es una emoción?
básicamente pensemos en nuestras emociones como aquellos sentimientos que experimentamos, ¿sí? Y recordemos la técnica que yo les comentaba, que es la técnica del rotulado, que siempre hay que colocarle un nombre a la emoción, porque en base a eso nosotros empezamos como que a controlarlo, a regularlo, a nivelarlo, ¿sí? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta o alguna inquietud adicional de lo que nos quedó en la clase pasada de inteligencia emocional? ¿O está todo claro? Muchas gracias, Yasmin. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, ya teniendo claro un poco de lo que es inteligencia emocional, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las emociones, pues vamos a entrar en la clase del día de hoy, que básicamente tiene que ver con los estados flow, ¿sí? Flow es un término psicológico que se utiliza mucho, que si lo traducimos un poco al español, tiene que significa fluir, ¿sí? Son aquellos estados donde realmente una persona fluye, por decir así, ¿sí? Entonces, para poder ver un poquito el tema de los estados flow, vamos a ver tres temas importantes. Uno, que es comprendiendo la inteligencia emocional, porque tiene que ver mucho con esto también. Lo segundo, que es manejar tu mentalidad, que también tiene que ver. Y lo tercero, que básicamente ya es los estados flow en sí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comprender mucho el tema de inteligencia emocional, Alico, a ver, tu pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Que era un poco lo que hablamos la clase pasada también. Básicamente, la diferencia tiene que ver con el tiempo, ¿sí? El tema de la emoción normalmente es algo temporal y el tema del sentimiento a veces es mucho más profundo y también mucho más prolongado. Por ejemplo, en el tema laboral, si es que yo te pongo un ejemplo concreto, por ejemplo, como lo que yo les contaba, cuando un trabajador llega por primera vez a la compañía y es su primer día de trabajo, por ejemplo, tú le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? Él describe dos cosas. El tema de la emoción puede decir, Girasol, estoy muy motivado porque me gusta mucho el área contable. ¿Sí? Si es que esta persona está entrando al área de contabilidad, esa sería la emoción que está realmente motivada. El tema de sentimiento es algo que uno lo va trabajando durante el tiempo y él puede decir, Girasol, realmente el sentimiento de agradecimiento que tengo por trabajar en la compañía es bastante profundo, ¿sí? Entonces, si recordamos un poquito el tema de la experiencia y puede pasar 2 semanas, la emoción puede ser otra, porque él ya está viviendo otro tipo de experiencias. Pero ese sentimiento de pertenencia o de agradecimiento de alguna manera va a seguir presente durante un tiempo mucho más largo, por decir así. Básicamente, esa es la diferencia, ¿sí? Eh, Y ya como habilidades blandas en sí, Raúl, eso lo vamos a tocar como que en la cuarta sesión o quinta sesión, donde ya completamente hablamos tanto en un plano personal como en un plano laboral, concretamente ya de habilidades blandas propiamente dichas. ¿Sí? No sé si con eso quedó claro la explicación allí o todavía. Ah, perfecto. Listo. Entonces, chicos, cuando hablamos de los estados flow, el primer factor tiene que ver mucho con el tema de comprender la inteligencia emocional. ¿Por qué? A ver, si yo les hago esta pregunta, ¿alguna vez, de alguna manera, han estado en una situación donde el comportamiento de otra persona los ha hecho reaccionar fuertemente? No sé si alguno de repente puede escribir algún tipo de experiencia, de repente el día de hoy o el día de ayer, o si recordamos un poquito durante la semana. ¿Hemos pasado por eso? ¿Hemos experimentado eso? ¿O no? Ok. ¿Qué ha sido la emoción o el sentimiento que hemos tenido en esta situación? ¿Qué reacción fuerte hemos tenido en esta determinada situación? No sé si me lo pueden escribir ahí, como para más o menos saber. Ok.
Recordemos un poco la situación donde de repente hemos reaccionado fuertemente, ya sea con una persona, ya sea de repente en un grupo de personas, o ya sea que de repente simplemente lo hemos pensado y no lo hemos expresado abiertamente. Ok, elevar el nivel de voz, perfecto, es decir, hablar más fuerte, enojo, ira, ok, ok, la situación es esa, ok. Tu hermano en el colegio te enojaste mucho y le grité, ok. Molestia, ok. Ok, uno reniega mucho también, ok. Enojo y desilusión, ok. ¿Qué otro tipo de emoción fuerte hemos experimentado, ya sea el día de hoy o de repente durante la semana? Ok, frustración y enojo. Ok, sobre todo cuando nos toca de repente algún cliente especial, ok. Vergüenza, ok. Enojo, ok. Cólera, ok. Enojo y tristeza, ok. Ok. Cólera, ok. Perfecto. Llanto, ok. Enojo, ok. Normalmente partimos de esta situación cuando nosotros reaccionamos de una manera como la que están describiendo, ya sea con una emoción de enojo, ya sea con una emoción de ira, ya sea el tema de elevar el nivel de voz que podamos tener, ya sea el tema de incomodidad, ya sea el tema de frustración. Normalmente, ¿qué pasa? Pasa un evento y eso nos genera un tipo de comportamiento o un tipo de reacción emocional, ¿cierto? Esa es un poco la idea que nosotros regularmente manejamos, ¿cierto? Es como que Girasol, tuve el choque con el carro y automáticamente uno se molesta, ¿sí? O por ejemplo, como lo que colocó su compañero, que de repente se enteró que su hermano no fue al colegio y automáticamente se molesta o se enoja y uno puede de repente reaccionar fuertemente, ¿sí? Pero en realidad, recordemos que cuando hablamos de reacciones emocionales o de alguna manera de estas emociones fuertes que tenemos, es que en realidad pasan tres sucesos que son importantes. Está el evento en sí, está el tema de pensamientos y emociones que uno tiene en ese momento, que a veces por el tema de la idea equivocada de que uno tiene reacción de acción, se olvida mucho de las emociones o pensamientos que te puede generar ese evento, que luego recién viene el tema del comportamiento o la reacción emocional que uno puede tener. ¿Por qué coloco esto? Porque, bueno, hay un error. Esta es la idea correcta. Cuando nosotros reaccionamos fuertemente a una situación, hay que pensar en estos tres pasos. El evento, hay que identificarlo, hay que ver qué tipo de pensamientos y emociones estamos teniendo en ese momento, que básicamente puede ser el llanto, el enojo, la ira, y el comportamiento que vamos a tener en ese momento. ¿Cuál va a ser? Ya sea que yo le llame la atención fuertemente a mi hermano, ya sea que de repente yo chanque la puerta, ya sea que de repente yo deje hablando solo a alguna persona, o ya sea que de repente, como ustedes colocan, yo me quede llorando. ¿Sí? ¿Por qué hago esta separación? Porque cuando nosotros tenemos ese tipo de emociones, nuestro cerebro y las emociones que estamos teniendo en ese momento nos generan determinados comportamientos, que es un poco de repente el foco de mejora que nosotros queremos identificar. Ese es el primer paso que hay que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué hablo por esto? Porque el tema de reconocer nuestras emociones es el primer paso para que uno pueda construir mucho el tema de inteligencia emocional, ¿sí? Que esto es un primer paso que nos lleva para el tema de los estados flow. Porque si uno no reconoce las emociones, de alguna forma no vas a poder ni controlar y de alguna manera ni mejorar de repente reacciones emocionales futuras, ¿sí? Porque el control básicamente te permite interactuar con los demás de manera positiva y también te permite generar una cierta perspectiva positiva del mundo, que también eso es importante, ¿sí? Eso es uno. Lo segundo, cuando hablamos de manejar tu mentalidad, hay algo importante que hay que tener en cuenta.
¿sí? Yo les pongo esta escena. Nosotros sabemos utilizar el Mentimeter, ¿cierto? Ya les pongo acá. Que básicamente lo que me gustaría saber es qué emoción sentirían en este ejemplo. Por ejemplo, estás en el trabajo, estás a punto de irte a una reunión importante y pues está el contrato de alguna manera que necesita firmar el cliente, pero te das cuenta de que el contrato desapareció de tu escritorio. ¿Cómo te sientes en ese momento? Es algo que me gustaría que me respondan acá. Ya les pongo acá el tema del Mentimeter como para que más o menos me digan. A ver. El código está en la parte superior. A ver, chicos, les pongo acá, como para que más o menos... Ese es el link. Le pueden clic ahí y automáticamente pueden empezar a colocar cómo se siente. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque de alguna manera nos va a permitir identificar cierta emoción que me gustaría ver. Entonces, imaginemos esto. Estamos en el trabajo, tienes una reunión que va a empezar en 5 minutos, donde el objetivo principal es que un cliente importante va a firmarte un cierre, pero de pronto no está el contrato, desaparece. ¿Cómo te sientes en ese momento? Ok, empezamos a ver las respuestas ahí. Desesperado, estresado, enojado, angustiado, ok. ¿Qué más? Enojado, ok. Me siento frustrado, ok. Indignado, molesto, perfecto. ¿Qué más? Ok, ¿qué más vemos ahí? Frustración, desesperación, molestia, estrés, ok. Alguno busca una solución, ok. Preocupado, sorprendido, ok. Desesperado, con miedo, ok. Estresado, ok. Preocupado, ok. Frustrado, ok. Molesto, ok. Ansioso, perfecto. ¿Qué más? Sorprendido, ok. Ansioso, ok. ¿Qué más? Angustiado. A ver. Lo que está resaltando más es el tema de que uno se siente desesperado, se siente enojado, se siente preocupado, ok. Molesto, ok. Si nosotros leemos un poco el tablero o el tema del panel, ante ese tipo de situaciones, normalmente las emociones que uno tiene son emociones bastante intensas, ¿cierto? Desesperado, irritado, ok. Recordemos que el contexto es este. Estoy en el trabajo, mi reunión va a empezar en 5 minutos, tengo al cliente importante ahí y de pronto desapareció el contrato. ¿Eso qué significa? Que no voy a poder cerrar el trato con el cliente, ¿sí? Entonces, automáticamente se me vienen emociones que si leemos nosotros, no son emociones de alguna manera positivas, ¿sí? Son emociones bastante fuertes, intensas. Entonces, yo pongo este ejemplo porque es algo que pasó dentro del trabajo y mi colega de alguna manera sentía emociones como lo que ustedes vienen. Digamos que son emociones intensas, Santa. El tema de las emociones no es que sea algo positivo o negativo, ¿sí? Partamos mucho de eso. Porque recordemos que este tipo de emociones es natural. Recuerda que no tienes el contrato cerca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? No vas a sonreír y decir, oye, qué felicidad se fue el contrato, ¿no? Automáticamente uno tiene este tipo de emociones y eso es natural, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a evaluar es cuál va a ser nuestra reacción emocional o qué comportamiento vamos a demostrar en ese momento con este tipo de emociones que estamos sintiendo por esta determinada situación. ¿Sí? Ok, entonces si nosotros leemos el panel, básicamente lo que más resalta es que uno se desespera, que uno se enoja y uno se preocupa. ¿Sí? Y uno se molesta. Perfecto. ¿Por qué pongo esto? Porque vamos a ir acá.
A ver, no sé si alcanzan a ver. Ok. Entonces, esto pasó, básicamente le pasó a un colega y la reacción que él tuvo, básicamente fue esta. ¿Sí? Recordemos que la clase pasada hablamos que las emociones nos generan una respuesta psicológica y una respuesta fisiológica. ¿Sí? La respuesta psicológica tiene que ver mucho con el tema de emociones y el tema de pensamientos, que es un poco lo que nosotros pusimos en el panel. Girasol, me desespero, me frustro, en realidad me preocupo. ¿Sí? Entonces, pero también existe una respuesta fisiológica, que en este caso, si uno se imagina esa situación, automáticamente empieza mucho el incremento del ritmo cardíaco, o a algunos de repente les sudan las manos, ¿sí? Como fue un poco el caso de mi colega. Entonces, ¿cuál fue el tipo de pensamiento que él tuvo en ese momento? Uno, empezó a culpar a su jefe y dijo, no, él siempre me da plazos cortos, yo este contrato lo firmé apenas en 48 horas, donde el plazo de repente es 72 horas, ¿sí? Luego también empezó a pensar de que la gente que limpia la oficina de repente por error cogió el contrato y lo tiró a la basura, ¿sí? Entonces empezó a decir, Girasol, ¿sabes qué? Los que limpian la oficina de repente a veces no ven y simplemente agarran el papel y lo botan, ¿sí? La reacción que tuvo mi colega en esta situación fue realmente algo nada positivo, efectivamente. ¿Por qué? Porque él fue a la reunión y como estaba con toda la molestia y todo este pensamiento, su reacción simplemente fue decirle a su jefe, no hay contrato, por ende no hay firma de contrato. Y el cliente de alguna manera estaba presente. ¿Sí? Y esta forma de decirlo, pues no fue muy asertiva, por decir así, sino es como cuando uno tiene todas estas emociones puestas y automáticamente reacciona elevando el nivel de voz. Y efectivamente su reacción fue esa, entrar, abrir la reunión y decir, no hay reunión porque no hay contrato, porque el contrato se extravía. ¿Sí? Eso fue un poco el comportamiento de mi colega que tuvo en esta situación. Que de repente a algunos nos puede pasar con una situación parecida. Que de repente uno dice Girasol, que normalmente cuando alguien me cuenta que es así, me dice Girasol, no, lo que pasa es que yo exploté en ese momento. No pude. Entonces, simplemente le lancé la puerta, simplemente le grité, simplemente le arrojé algo, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que regular. Porque las emociones, que no puedo echar la culpa y decir, oye, me sentí molesto, por eso es que reaccioné de esta manera, no. Básicamente, nosotros llamamos a ese proceso en psicología lo que es un secuestro cognitivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para la situación que acabamos de leer, en este caso el contrato no está, donde tienes la reunión importante con el cliente, por ende la firma no se da, ¿sí? Tu respuesta o tu comportamiento que tú das en ese momento te genera una respuesta irracional, como fue el caso de mi colega, por ejemplo, ¿sí? Que entró, abrió la puerta de la oficina de la reunión y dijo, señores, no hay reunión porque el contrato se extravió. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso es una respuesta irracional. ¿Por qué? Porque la forma que uno procesa, que uno piensa, automáticamente es como que te focaliza simplemente en el que me siento molesto, por ende reacciono de esta forma. Me siento disgustado, por ende reacciono de esta forma. ¿Sí? Eso es un secuestro cognitivo y es lo que nosotros tenemos que aprender un poco a controlar y regular. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si uno ya de alguna manera pasa la situación, porque de alguna forma lo más recomendable dentro del trabajo, que de repente algunos están pensando en la charla que tenemos el día de hoy, pueden decir, oye, Girasol, pero uno no puede reaccionar así en la oficina, pero a veces pasa. Entonces, lo racional que hubiese sido que de repente, no sé, hubiese llamado a mi jefe a la oficina y mostrarle a él efectivamente mi desesperación y decirle, ¿sabes qué? No hay contrato. Entonces, no sé qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Es lo más racional. Y no mostrar un comportamiento irracional delante del cliente, ¿correcto? Eso es lo que de repente uno pensaría que es lo más racional que debería hacerse y efectivamente es eso. Pero normalmente en la vida diaria, ¿qué nos pasa? Eso pasa después.
¿cierto? Cuando de repente nosotros tenemos una situación parecida y estamos con una emoción muy profunda, que es algo natural, que puede ser molestarse, puedes tener enojo, te puedes desesperar, ¿sí? Pero automáticamente la respuesta irracional salta. Recordemos que eso ¿qué es? Secuestro cognitivo. ¿Y nos pasa? Sí. Ahora, ustedes me dirán, Girasol, pero eso es algo natural. Puede pasar, o sea, ¿todo el mundo tiene secuestro cognitivo? Efectivamente sí. Entonces lo que tenemos que aprender un poco a manejar es si uno realmente está desesperado o está molesto, como lo que vimos que el suceso del comportamiento, la reacción emocional se da, el evento, lo que tú piensas y lo que tú sientes y la reacción que tú vas a tener, ¿cierto? Ahora, lo que es súper importante es de alguna forma el nivel de autoconciencia que uno tiene. Porque una cosa es que, por ejemplo, en el caso de mi colega, siguiendo un poco en la historia, después de que pasó eso, su jefe habló con él y le dijo, oye, yo puedo entender que el contrato no estaba, pero tu forma de reaccionar en la reunión no fue la correcta, no fue la asertiva. Entonces, si vamos a seguir teniendo ese tipo de comportamientos, vamos a estar en problemas. Porque no es algo que uno se puede demostrar abiertamente frente al cliente, porque recordemos que nuestro trabajo de alguna forma es conectar con los clientes. Entonces, después de eso, después de la charla, pues él tuvo que ir a hablar con el cliente, disculparse efectivamente, explicar un poco la situación y de alguna manera decir pues que era algo que no iba a volver a pasar más, ¿sí? Eso pasó a posteriori de la charla que tuvo. ¿Solucionó el problema? Sí. ¿El cliente de alguna forma reacciona activamente en este momento? Sí. A veces puede que no, pero de alguna manera él ya se sentía un poco más tranquilo porque ya se había disculpado con la persona y era algo que de repente no volvió a ocurrir, digamos, en reuniones futuras, porque uno pues ya toma sus medidas para evitar que de alguna manera el contrato o algo así vuelva a suceder. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora ustedes dirán, Girasol, pero ¿cómo es que uno maneja eso? Pues fácil. Complejo, por decir así, pero hay que verlo de esta manera. Cuando uno tiene ese tipo de emociones tan profundas, tan complejas, que puedan hacer que nuestro reacción o nuestro comportamiento emocional sea irracional, es decir, experimentamos los secuestros cognitivos, hay que identificar los desencadenantes. ¿Sí? Por ejemplo, para el ejemplo que yo les puse, ¿cuál fue el desencadenante? ¿Cuál fue de alguna manera la desesperación o el enojo que tuvo en este caso mi compañero? ¿Cuál creen que fue el desencadenante en sí de la situación que acabamos de leer o que de alguna manera acabamos de participar también poniendo un poquito cómo nos sentimos? Si ya pensamos bien, ¿cuál es el desencadenante? ¿Qué hizo que de alguna manera él se sintiera de esa forma o reaccionara a esto? Efectivamente, ¿sí? El tema de no tener el contrato. Entonces, si yo ya identifiqué ese desencadenante para mi próxima reunión, ¿qué creen que hizo él? ¿Qué medidas creen que tomó para sus próximas reuniones con los clientes? Donde efectivamente había que firmar contratos. ¿Qué creen que hizo? Uh-huh. Copias no, porque era un contrato donde tú tienes las firmas legalizadas con notaría y demás, y que simplemente faltaba la firma. Básicamente, la acción concreta que tomó fue que dentro del maletín ponía los contratos de los clientes. ¿Sí? Entonces, él aseguraba que de alguna manera, y chequeaba, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenía la reunión con el cliente al día siguiente, aseguraba el contrato dentro del maletín, cosa que cuando llegaba a la reunión podía coger el documento y tener sin ningún problema las reuniones. ¿Sí? Puede haber hecho eso, puede, de repente alguno me puede decir girasol, de repente le pone alguna llavecita a un cajón, que normalmente pasa esto en la oficina, que los cajones a veces tienen una llave, entonces puedes colocar ahí, lo cierras y solo tú tienes acceso a eso, entonces como que te chequeas una hora antes de entrar a la reunión si efectivamente está el contrato y todo lo demás, ¿sí?
Pero esto se da, ¿por qué? Porque yo identifico el desencadenante, que básicamente, ¿qué es esto? La ausencia del contrato. ¿Para qué? Para que yo no pueda sentir nuevamente la emoción que sentí y pueda nuevamente tener el comportamiento o este secuestro cognitivo que de alguna manera me lleva a un comportamiento irracional. ¿Sí? Eso es lo que uno hace cuando tiene este tipo de emociones. Hay que tomarse la pausa e identificar cuál es el desencadenante. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando me cuentan un poco en la oficina y puede venir un manager y decirme, Girasol, lo que pasa es que últimamente siento que el grupo está sintiendo que yo estoy levantando mucho la voz o estoy de mal humor, porque todo el día llego y estoy como que mi voz sube, 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 sube y siento que los chicos no están muy contentos conmigo. ¿Qué hago? Entonces la gran pregunta es eso, identifica el desencadenante. ¿Qué está haciendo que de alguna manera estés gritando mucho al equipo? ¿Sí? Porque si uno no identifica ese desencadenante, como ustedes han visto, yo no voy a poder tomar ningún tipo de acción y no voy a prevenir reacciones irracionales futuras, ¿sí? Entonces, el proceso es de alguna manera sencillo, pero el proceso es complejo. Identifico el desencadenante, que de alguna manera, claro, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Sí? Cuando hablamos de desencadenante, básicamente son aquellos eventos o cosas que hacen que de alguna manera sientes o pienses de una manera que no es útil. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora ustedes dirán, Girasol, pero ojo, yo identifico el desencadenante para que para hacer una modificación, para nuevamente no sentir la emoción profunda que he sentido que me impida reaccionar irracionalmente. Ojo, porque no ayuda mucho que yo pueda identificar el desencadenante, como el caso, por ejemplo, de mi colega. A Girasol, identifiqué efectivamente que el desencadenante era que yo no encontraba el contrato. Ok, pero yo no hice nada. No sé, simplemente mis reuniones futuras siguieron igual. Va a seguir pasando lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya sé que ese tipo de desencadenante me genera ese tipo de emoción y por ende me genera ese tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué implica? Que de alguna manera cuando yo identifico el desencadenante tengo que hacer alguna acción de mejora. Tengo que hacer, es decir, algo diferente. Algo que evite que yo vuelva a tener esa emoción que me permita tener la reacción emocional o el comportamiento racional que yo estoy mostrando. Uno tiene que modificar. ¿Cómo se llama eso? Autoconciencia. ¿Sí? Porque no sirve de nada que uno identifique el desencadenante y no haga absolutamente nada para poder modificar o tener otro tipo de emoción. Porque recordemos que acá, más que la emoción, es de alguna manera prevenir reacciones o comportamientos irracionales. Porque en el ejemplo que estamos viendo, eso es natural que uno se siente molesto porque no encuentras el contrato. El tema que tú tienes que modificar o que donde tenemos que trabajar es que yo no muestre una reacción irracional por ese tipo de emoción o pensamiento que yo pueda estar teniendo en ese momento. Esa es la clave, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ahora, de repente, ya como autorreflexión, si nosotros nos ponemos a pensar de repente en los últimos 6 meses, y es una pregunta ligera que yo les hago, a ver si pueden responder automáticamente como mensajito. ¿Hay emociones que has experimentado que de alguna manera haya hecho que hemos tenido un comportamiento irracional o hemos pasado por este secuestro cognitivo? ¿Sí o no? No es algo si me lo pueden poner ahí en el mensaje. Ok, sí, porque es algo que nos pasa, ¿sí? Uh-huh. ¿Hemos experimentado estos secuestros cognitivos? Ajá, exacto. En las situaciones de estrés, chicos, lo que hay que ver es qué nos está desencadenando el tema de que yo me siento estresado. ¿Cuál es el desencadenante? Puede ser uno, dos, tres, cuatro, puede ser un montón de desencadenantes para una sola emoción, sí. Pero es algo que uno pasa y uno que experimenta también. Ojo, como nosotros vimos al principio del video, chicos, no hay emociones negativas ni positivas. Hay emociones que son útiles y más emociones, entre comillas, que son inútiles, que mucho tiene que ver con el contexto, ¿sí? Y ojo, tampoco es saludable que uno busque tener emociones útiles, llamemos así todo el tiempo.
que yo esté constantemente buscando, evitando sentir ira, evitando sentir enojo, evitando sentir desesperación, ojo. Tampoco eso es saludable. Ni por el lado opuesto, de que yo constantemente esté evitando no sentirme alegre o evitando no sentirme motivado y todo el tiempo evitar sentirme desesperado, todo el mundo sentirme de repente ansioso la mayoría del tiempo, no. Ningún extremo es bueno, ¿sí? Lo que hay que identificar acá, muy importante, chicos, es la situación, qué emociones y sentimientos estoy teniendo y qué tipo de comportamiento estoy dando. Eso es muy importante, ¿sí? Y recuerden que hay situaciones que ameritan ciertas emociones, sí, pero lo que vamos a tener que de alguna manera proyectar, mejorar, trabajar es la respuesta que estamos dando, ¿sí? Y evitar de alguna manera el tema de los secuestros cognitivos o ser conscientes de eso y tomar una acción diferente, porque si no, no hay modificación. Como dijo Albert Einstein, está loco aquel que piensa que haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo va a tener resultados diferentes. ¿Sí? Básicamente es eso. Ok, entonces yo no sé si quedó claro la primera parte. Recordemos que uno tiene que ver mucho con inteligencia emocional. Lo segundo tiene que ver con estados de mentalidad cuando hablamos de secuestros cognitivos. ¿Sí? Ojo que acá todo tiene que ver con tema de emociones. ¿Sí? Ahora vamos para la tercera parte, que ya básicamente es descubriendo tu flow, ¿sí? ¿Hasta ahí quedó claro o alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Ok. ¿No? ¿Todo claro? No, perfecto, Sandra, gracias. Entonces seguimos acá. Cuando hablamos de los estados flow, chicos, estamos hablando de una práctica o de una actividad que requiere mucha concentración, sin distracciones, y simplemente el tiempo se desvanece. En resumen, es cuando uno está totalmente inmerso en una actividad. ¿Alguna vez les ha pasado? Cuando de repente uno realmente apasionado por lo que hace, realmente olvidas la noción del tiempo y se da de manera natural. No sé si han experimentado esto, ¿no? Puede ser un hobby, puede ser en el trabajo, puede ser en el tema personal, puede ser con alguna actividad libre que de alguna manera uno tiene, etc. ¿Sí? Esos son los estados flow. Por ejemplo, si me preguntan a mí, por ejemplo, me gusta nadar mucho, ¿sí? Entonces, yo practico natación 3 veces por semana. Entonces, cuando yo estoy nadándose a los 45 minutos a la hora que me toca estar en la piscina, realmente te desconectas de todo. Realmente olvido la noción del tiempo. Esa es una situación bastante relajante, al menos para mí. Pero también es una situación que tú le elevas el nivel, porque yo empecé en carril 2, ahora toca carril 3, y de alguna manera también aprendes otros estilos. Entonces empecé con el estilo libre, pues ya aprendí el estilo espalda, ahora toca el estilo mariposa, etc. Pero es algo que realmente te hace sentir saludable, te hace sentir de alguna manera motivado y sobre todo te lo disfrutas. Olvidas totalmente lo que hay alrededor y se da de manera natural. ¿Sí? Ojo que estoy hablando de situaciones que son saludables, porque en otra clase que yo daba, por ejemplo, me decían girasol. Por ejemplo, cuando yo estoy agarrando el celular y estoy viendo los reels de mi serie favorita, realmente me desconecto de todo. Ah, claro, no estoy hablando de dopamina temporal como dicen los expertos. No, no me refiero a eso, sino me refiero a algo positivo. ¿Sí? Sea un hobby, sea en el trabajo, sea en el tema de hacer dibujo, sea en el tema de que, por ejemplo, tengo una amiga que le encanta hacer mucho el tema de los reportes en Excel y cuando hace sus reportes en Excel prácticamente se olvida de todo y el trabajo sale extraordinario, ¿sí? Y se olvida de la noción del tiempo. Es como que uno queda con la sensación de decir, oye, que ya pasó tan rápido el tiempo, pero realmente uno disfrutó el momento y es algo que uno quiere volver a hacer lo mismo una y otra vez.
Sí, eso es muy importante. Les voy a mostrar un video que nos explica claramente qué son los estados flow, como para que más o menos nos podamos quedar claros con el tema del mensaje, ¿sí? A ver, ya les muestro. A ver, me dicen si se lee, se escucha. A tennis player wins her second straight set, feeling like she can predict her opponent's next move. A musician works to master a chord progression unfazed by mistakes as he repeatedly plays the same 4 bars. A scientist fails to notice her morning alarm blare from the next room, having analyzed data through the night. While each of these people is immersed in a different activity, requiring specific skills and knowledge sets, all 3 are experiencing what is known as flow, a unique mental state of effortless engagement. And while you may not be a scientist or professional athlete, anyone can find flow. This is a good thing, as those who more frequently experience flow report higher levels of positive emotions, creativity, and feelings of accomplishment. Further, research has linked it to increased productivity, enhanced learning, and academic achievement. But what exactly is flow? And how can we find it in our daily lives? Flow is more than just concentrating or paying attention. Psychologists go so far as to define flow as an altered state of consciousness with several defining features. First, those in flow tend to feel so effortlessly engaged in a task that time seems to fly by. They are not easily distracted. In contrast with cycles of procrastination, when it can feel impossible to start an activity, during flow, it can feel difficult to stop. Flow also tends to diminish feelings of worry or self-judgment, in turn fostering creativity. And people report experiencing a sense of oneness with what they're doing, allowing for peak performance. Further, brain imaging studies have shown that flow is accompanied by changes in neural activity, notably in regions that play a role in attention, self-awareness, and self-consciousness. Despite decades of research, many questions still remain. How do the brains of those in flow compare to those in other states of consciousness, like meditation? Does flow arising from physical activities like sports recruit the same brain areas as more mental tasks like writing or math? And scientists are still working to understand why certain activities are more likely to elicit flow than others. While we don't know for sure, there are several theories. For example, people more often report finding flow when doing things they find intrinsically motivating, meaning activities they find purpose, meaning, or enjoyment in. This may include participating in a favorite hobby, but also tackling gratifying assignments at work, studying topics you find interesting, or even completing satisfying chores. Likewise, it may be more difficult to find flow in tasks you do only because you have to, not because you want to. Other research suggests balancing personal skill level with the activity's challenge is key for finding flow. In other words, if a task is too easy, you may get distracted or feel bored. If it's too challenging, you may become discouraged. The classically mesmerizing game of Tetris, for example, keeps skill challenge levels in balance by increasing the fall speed of blocks as players get better at the game. Still, other studies suggest that it's most important that activities have clear goals and allow you to assess your progress along the way. For example, practicing a song allows you to gauge your performance with each note. This also may be why people find flow when playing games of chance, even though those games don't require skill. Moment-to-moment feedback may be enough to motivate deep engagement. While no single protocol can guarantee flow, there are steps you can take to increase your chances. Find a quiet environment, free from distracting noises or devices. Break your tasks into small, specific segments that are easy to track and learn from. Set clear end goals that are challenging but not frustratingly so. If you find the task to be tedious, set additional parameters to up the stakes. For example, when cleaning your dishes, attempt to finish them all in a certain amount of time. When running, try to keep pace with the beat of a song. Most importantly, and perhaps most frustratingly, don't focus too much on reaching flow. That sort of distraction might just prevent you from finding it.
Ok, chicos, no sé si les quedó claro el mensaje con el tema del video. ¿Sí? Si no me avisan y se los vuelvo a poner si gustan. ¿Les quedó claro? Ok. Si quedó claro, me pueden comentar qué es lo que recomienda el video como para que uno pueda llegar a los estados flow. Porque hablan de 4 o 5 puntos. Es lo primero que uno tiene que hacer. Balances, ok, importante. ¿Qué más? Buenas noches. Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches, Max. Yo quería como un consejo o algo, porque, por ejemplo, en un momento estoy en el trabajo. Tengo una pareja en el trabajo. Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí se lo escucha claramente. Ay, no sé cómo es esto. Buenas noches. Hola, ahora sí yo escucho, Juliana, no sé. Escucho cosas al fondo, no sé si. Sí, Sí se me escucha, pueden ¿verdad? hablar. ¿Puedo hablar? No sé, escucho. No, lo que pasa de las emociones o no sé qué me está pasando. Yo soy una persona que tengo 40 años. Eh, Trabajo en cocina, Ujú. y a veces, o sea, estoy con mi entorno, de cualquier cosa me molesto. Y también tengo ahí, trabajo con una pareja así, y todo me molesta, que yo veo algo, que esa persona tiene una actitud con otras personas, no sé si es cólera, celos, pero no sé por qué me pongo así. Mi actitud, no sé si está bien, si es de todo, o sea, le pongo al toque, me pongo un poco malo, me molesto, lo tomo muy a pecho, personal, todo, no sé por qué me está pasando, si estará bien, si estará mal, o me está pasando algo a mí, ¿qué será? No sé, eso es lo que quisiera saber, ¿verdad? Mi comportamiento, mi forma de ser, no sé qué. Ujú. Ok, Juliana, gracias. A ver, yo puedo responder la pregunta, vamos a cerrar un poco con el tema que estamos teniendo. Estamos hablando de lo que estamos, ¿sí? Y yo te ayudo un poquito al final de la clase, un poco para no romper la conexión que estamos teniendo, ¿sí? Recordemos, chicos, que el tema de los estados flow es actividades donde uno está totalmente inmerso en una actividad, ¿sí? Y es algo que yo recomiendo mucho, ya sea que sea en el trabajo, ya sea que sea en un tema personal. Es algo que ayuda mucho porque te hace mucho más productivo. Sí, y hay que identificarlo, porque realmente son situaciones donde uno, ya sea que desconecte como para poder reconectar en algún momento, o ya sea que uno realmente disfrute haciendo las cosas que realmente te apasionan, ¿sí? Entonces tienes que buscar ese balance, tienes que tener foco. Recordemos que una situación flow es aquello que también es productivo, es decir, algo que te hace desarrollar, ¿sí? Y son actividades que de alguna manera son productivas. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué menciona mucho esto? Porque la próxima clase ya vamos a hablar mucho del tema de fortalezas. Cuando uno identifica estos estados flow, realmente uno tiene que focalizarse en eso, porque son situaciones que realmente te evitan, por ejemplo, secuestros cognitivos, hacen que realmente llegues a ese balance, como dice Jennifer, que pueda tener una situación complicada, que de repente mi expectativa es que sea algo mucho más equilibrado. Este tipo de situaciones nos llevan a eso, ¿sí? Realmente cuando uno experimenta este tipo de situaciones, se desconecta, pero para avanzar, para crecer, para evolucionar, para poder desarrollar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Hay un tablero que existe dentro de las situaciones flow, cómo realmente una persona fluye.
que tiene que ver básicamente con las habilidades que tú tienes y el nivel de desafío que hay. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa es que, por ejemplo, yo nade en el carril 1, donde la altura del agua es diferente, donde de repente yo recién estoy empezando a hacer el estilo libre. ¿Sí? Ahí el desafío es de repente un desafío que de repente para mí puede estar en un nivel medio y mi habilidad puede estar en un nivel bajo. Y automáticamente uno se siente de repente apático, ¿sí? Es decir, es como que no, de repente no lo hago, esto no es para mí, etcétera, ¿sí? Pasa, nos pasa. O al revés, de repente el desafío es muy alto. Oye, son 50 metros que yo tengo que nadar y no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Es eso que me genera ansiedad. Cuando hablo de situaciones flow, es cuando realmente la habilidad que tú tienes está en un nivel elevado, automáticamente siente estas situaciones flow. Por ejemplo, para mi caso es, yo ya sabía nadar y el desafío básicamente es el estilo mariposa, por ejemplo. Entonces, ¿te lleva a esa situación? Sí, porque uno, como les digo, se olvida del tiempo, realmente lo disfruta y realmente es algo que te hace productivo. Y como vimos en el vídeo, ya sea un tema, un hobby, ya sea que estés en el trabajo, yo no sé si les ha pasado, pero a veces en el trabajo uno realmente está haciendo lo que más, pues por ejemplo, a mí me encanta mucho el tema de gestión de personas, yo adoro todo el tema de desarrollo de talento. Entonces, cuando alguien viene y me dice, Girasol, voy a desarrollar el talento de alguien porque descubrí efectivamente que tiene una capacidad analítica espectacular y yo necesito desarrollar eso, a mí me encanta hacer eso. Y siento que estoy en situaciones flow, porque realmente me apasiona y lo voy a hacer toda mi vida porque es lo que me encanta. Entonces, uno necesita focalizarse en ese tipo de situaciones, que es un poco lo que nosotros necesitamos descubrir. Ahora, ustedes me dirán, Girasol, pero ¿cómo sé si realmente estoy en una situación flow? Uno lo sabe. Ojo, no es algo forzado, es algo que uno encuentra de manera natural, en algo que realmente tú eres bueno, lo disfrutas, te motiva, eres productivo y sobre todo lo repites. Ojo, estoy hablando de situaciones que son productivas, saludables, algo que te genera emoción positiva, por decir así, o emociones útiles, como es un poco el concepto que se tiene en psicología. Aquello que realmente te energiza, te motiva y te dice que lo tengo que seguir haciendo, lo tengo que seguir haciendo y lo voy a hacer toda mi vida. ¿Sí? Exactamente. Porque es algo que uno lo experimenta de manera natural. Ojo, no tiene que ver como que, por ejemplo, si yo quiero mejorar algo, voy para esto y elevo mi nivel de rendimiento. No, no me refiero a eso. No son situaciones donde uno naturalmente se inmersa en esa actividad, se olvida de alguna manera de todo lo que hay alrededor y realmente fluye. Es decir, eres tú. Exactamente. Por ejemplo, puede ser un deporte, como dice Victoria, pero son situaciones que uno tiene que experimentar una y otra vez, porque de alguna manera nos lleva mucho al tema del balance, que es algo muy importante también. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de pasar o experimentar este tipo de situaciones? Uno, llevas tu nivel de rendimiento al máximo. Y ojo, y ayuda a conseguir mucho más también. Sí, porque algunos lo utilizan, por ejemplo, hay gente que yo conozco que utiliza mucho esto como para reconectar, evolucionar y seguir avanzando. Hay otros que lo trabajan en base a metas, establecen a veces metas y esas situaciones flow hacen que de alguna manera facilite mucho alcanzar las metas que tienen propuestas. Ahora estamos a inicio de año, de repente uno normalmente en enero que hace, ¿qué quiero hacer el 2024? ¿Sí? Ojo, que hay que empezar con uno, dos, tres cosas, ¿no? Y darle mucha prioridad y mucho foco también a eso, ¿sí? Y algo mucho, las situaciones flow se trabaja mucho en todo lo que es la psicología positiva, es decir, el tema de mindset que realmente es positivo, que es algo que realmente me energiza y a mí me hace sentir
de alguna manera, de una manera saludable como para poder seguir avanzando. O también son situaciones que me ayudan a balancear o regular situaciones de estrés o situaciones de frustración que va a tener, etcétera. ¿Sí? Y sobre todo, muy importante, es algo que también ayuda mucho a controlar secuestros cognitivos para evitarme respuestas irracionales o comportamientos irracionales. ¿Sí? Y como vimos en los anteriores, disminuye mucho desencadenante emocional. ¿Sí? Que es algo que ayuda mucho, ayuda a nivelar, ayuda a regular mucho los niveles de intensidad que a veces nosotros tenemos en determinadas emociones. Porque si recordamos la clase pasada, recordemos que las emociones son diversas, pero también tienen niveles de intensidad. Entonces, estas situaciones flow realmente ayudan mucho a minimizar o a veces disminuir estos niveles de emociones que a veces son tan potentes que hacen que nosotros podamos tener alguna reacción o un comportamiento irracional. ¿Sí? En concreto, cuando uno fluye o cuando uno siente situaciones de flow, es una actividad que realmente hace que yo esté inmerso en eso, lo disfrute, sea productivo y me permita avanzar, o me permita balancear, o me permita regular, o me permita de alguna manera generar algún tipo de cambio en algún desencadenante que pueda estar llevándome a tener comportamientos o reacciones irracionales. Eso es muy importante. Esa es una situación flow. ¿Sí? Entonces yo no sé si les quedó claro. Si tenemos alguna pregunta o algo más sobre el tema de situaciones flow. ¿No? Ok, entonces yo les dejo la apertura de las preguntas. Ahora sí. Juliana, respondiendo un poco de repente a tu intervención. Yo entiendo que a veces uno está pasando por situaciones que hacen que las emociones a veces sean mucho más intensas o llamemos un poco a estas emociones que nos llevan a tener comportamientos o sentimientos que de alguna manera más que nos permitan estar saludables, nos generan mucho comportamiento irracional o mucha reacción emocional irracional. Es lo que yo te recomiendo. Básicamente hagamos lo que estamos viendo. Recordemos que son 3 pasos importantes. Identifica el desencadenante. Identifica qué está haciendo que tengas ese tipo de emociones o pensamientos que te están llevando a comportamientos que de repente están haciendo que tú no te sientas saludable, ya sea contigo misma o ya sea con el resto. Si identificas ese desencadenante o los desencadenantes, empecemos a realizar algo diferente. Si el desencadenante, como lo que vimos en el ejemplo, es no encuentro el contrato, por ende tengo que tomar una acción, es exactamente lo mismo. Uno tiene que hacer listado. ¿Cómo uno trabaja eso? Haciéndose una pausa. Para nosotros, de alguna manera, generar emociones mucho más útiles, emociones o llegar a situaciones flow, chicos, recordemos que la clave es que uno se tiene que tomar una pausa. No es como que una llave mágica decir, oye, mañana ya me siento así. No, uno tiene que tomar una pausa. Entonces, ¿para eso qué es? Uno se tiene que dar un tiempo de uno y empezar a hacer los trabajos que estamos viendo, que son trabajos de autorreflexión. De ponerte a pensar, oye, ¿qué desencadenantes son? Si tienes buena memoria, lo tienes en la cabeza. Si no, lo empiezas a anotar, que es un ejercicio muy bueno, por ejemplo. La psicología o los investigadores ayudan mucho con el tema de escribir. ¿Sí? Esto es el desencadenante 1, desencadenante 2, 3, 4, 5, no sé. ¿Sí? Y yo empiezo a verlos. Y empiezo a hacer algo diferente. Ojo, recordemos lo que dijo Albert Einstein. La gente está loca si piensa que haciendo exactamente lo mismo todos los días va a esperar resultados diferentes. ¿Sí? Entonces, uno tiene que focalizarse en darse tiempo. Porque al final, recordemos que la solución la tiene uno mismo. Porque al final, quien tiene que regular, quien tiene que controlar, quien tiene que nivelar, quien quiere sentir estas situaciones flow, es uno mismo. Y el trabajo es de uno. Entonces, así como uno se esmera para ser trabajador estrella en la oficina, uno también se tiene que esperar con uno para ser la mejor versión de uno mismo, por decir así. Y uno tiene que trabajar en eso. Al final es un proceso también.
Bueno, espero haber ayudado con eso, Juliana. Si no, encantada de ayudarte de alguna otra forma. Sí, listo, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta, algo más, por ahí que yo le regalo algunos minutos a Nayeli para la actividad que desea hacer. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Algo que les gustaría saber? Muchas gracias, Jesús. Una consulta. Dime, Soraya. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Estoy intrigada, muy excelente clases y déjeme felicitarla por eso. Y aquí tengo una duda. ¿Cómo quizás no confundir el tema de ser, sé yo que sé, fuerte o ser profesional sin caer en la personalización de ataques y manejar bien las emociones? Ejemplo, ¿no? Si un compañero de trabajo tiene un arrebato en contra tuyo, entonces, ¿cómo lidiar con una situación en la que obviamente es algo que tú nunca has hecho, ¿no? Bueno, al menos en mi caso nunca me peleado de boca con alguien o me he ido de manos con alguien, ¿no? Pero otras personas quizás tienen, sí, esa, no sé si decir personalidad, ¿no? Pero ya es parte de su experiencia. Así, ¿cómo no caer en la personalización de que, uy, me está atacando a mí en un ambiente laboral, ¿no? A ese valor, ¿no? Y manejar esa situación complicada, ¿no? A ver, en la experiencia que yo tengo, por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos, ¿sí? Y he trabajado en diversas empresas y he tenido, y además, sigo teniendo bastante experiencia en ese tema. ¿Qué es lo que me funciona a mí? O al menos cuando existe ese tipo de conflicto entre miembros de equipo, o ya sea que de repente quien lidera el equipo también está teniendo problemas o viceversa, ¿sí? Para mí la clave son 3 puntos importantes. Si hablamos en ambiente de trabajo, ojo. Lo primero, cuando tú tienes un tipo de conflicto o identificas algún tipo de reacción o comportamiento irracional en un compañero de trabajo, es que tienes que, como tú dices, no lo tienes que personalizar. Recordemos que quien está teniendo el comportamiento irracional o la reacción emocional irracional es el compañero de trabajo. Eso es lo que siempre me gusta decir cuando, por ejemplo, alguien viene y tiene una experiencia como la tuya y me dice, Girasol, acabo de tener un encontrón con alguien que realmente no entiendo por qué se comportó así. ¿Sí? Entonces, la clave, uno, es que tienes que entender que el comportamiento es de tu compañero de trabajo. ¿Sí? 2, ayuda a identificarle cuál es el desencadenante. Si tú estás involucrado como parte del desencadenante, pues toca que de alguna manera tomes algún tipo de acción. Pero si tú no eres parte del desencadenante, del comportamiento o la reacción irracional que está teniendo la persona, tienes 2 opciones. Uno, lo ignoras porque no tienes nada que ver ahí, ¿sí? 2, de alguna manera te sientas a tener una charla, a hacer la pregunta que de repente, que para mí es un poco cliché, pero funciona mucho, es WhatsApp, es decir, ¿qué está pasando? ¿Sí? Porque lo que normalmente hacemos, porque es algo que también en algún momento yo pasé, pero ya de alguna manera la experiencia me llevó mucho a entenderlo, es que si uno chapa esa, o es como que se dice, en inglés es catch up, pero es como que si tú te apoderas o te haces dueño o owner de esa emoción que está teniendo tu compañero o tu jefe o de alguna manera en la oficina con el que estás teniendo la rencilla, lo personalizas y te incluyes como desencadenante de ese comportamiento, empiezan un poco, digamos, los conflictos, ¿sí? Ojo, que si de repente el comportamiento es algo que sí tú tienes que ver, pues sí, uno tiene que ser consciente y tomar algún tipo de medida. Pero normalmente la clave es no lo personalices. Normalmente, culturalmente, nosotros personalizamos mucho, ¿no? O sea, tomamos como que, ¿cómo es que se dice acá? Tomamos muy
muy personal de repente, sobre todo situaciones que son bastante profundas o conflictos dentro de la oficina. A mí me encanta, por ejemplo, claro, ojo, yo estoy de acuerdo con el conflicto positivo, porque a mí me encanta mucho el tema de la discusión, porque siento que es la única forma de aprender. Pero uno no tiene que personalizar eso. Cuando uno personaliza y coge la emoción del otro como propio, es donde empiezan un poco el conflicto interno y en nosotros también nos puede generar cierta reacción o cierto comportamiento irracional. ¿Sí? Entonces lo que yo te sugiero, Soraya, es que más o menos identifiques el desencadenante. Si eres parte de, pues toca hacer algún tipo de acción. Si no eres parte de, deja que la persona pase su proceso de poder tomar algún tipo de autoconciencia por el tipo de comportamiento que está teniendo. Ahora, si eres muy cercano a la persona, pues darte una charla de 5 o 10 minutos con esa persona. Eso es lo que, de alguna manera, yo recomiendo mucho en el trabajo también, ¿no? Ok, y ahí aplicar mucho de control de emociones, ¿no? Porque puedo yo reaccionar de una manera totalmente también irracional o simplemente dejar que se desfogue, o no sé, ¿no? Dejar que se desfogue no es también tal vez autodestructivo para mí, escuchar todo lo que puede decir, pregunto. Depende. Por ejemplo, conmigo vienen a hacer catarsis los gerentes, ¿sí? Pero yo soy totalmente racional, sabiendo que el catarsis es de la persona. O sea, yo soy simplemente una persona que escucha. Y a mí me encanta hacer eso, no solo por la carrera, porque si no me encanta encontrar soluciones a los temas complejos, ¿sí? Pero yo solamente escucho. Ahí la persona se está haciendo su catarsis. O sea, el trabajo es de la otra persona. Mi trabajo es simplemente escuchar. Yo no cojo nada de lo que la otra persona me está diciendo. Es decir, yo no meto nada dentro de mi emoción ni de los pensamientos. Claro, para eso necesitas un entrenamiento, porque eso es parte de mi trabajo. Estoy en recursos humanos y uno desarrolla mucho, digamos, esa habilidad, ¿sí? Pero tú que no trabajas en recursos humanos, o de repente sí, o estás empezando, como te digo, cuando alguien viene a hacer ese desahogo, tú tienes la opción, o lo paras, o si realmente quieres ser desahogo de la persona, lo escuchas, pero al final es tu decisión. Claro. Porque de alguna manera tú evalúas porque tú te conoces. Si uno conoce perfectamente, por ejemplo, cuando desahoga a la mejor amiga o al mejor amigo, porque tienes un vínculo, o en la oficina desahogas como que al compañero o compañera que tienes un vínculo mucho más que con alguien que de repente no tienes ese vínculo. Si no tienes ese vínculo, está con todo el respeto del mundo decirle, no soy la persona correcta con la cual necesitas desahogarte porque el vínculo no existe. Entonces, Qué buena respuesta. pausa, ya. En ese momento ahí, Dios, no sé, Claro, creo pero que por eso, con mucha conocimiento cuestión del control de la emoción tuya, de no agarrar la emoción de la otra persona. Si la otra exacto. persona está molesta y tú te molestas, si es que hay una razón de ser, sí, pero si es algo que, como te digo, en el desencadenante, tú no eres el protagonista, estás agarrando emociones ajenas y ahí empiezan un poco los conflictos. Para eso se necesita mucho entrenamiento, claro está, pero es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Soy parte de cómo se está sintiendo? ¿Soy parte del desencadenante? ¿Sí o no? Esa es la pregunta básica cuando alguien está molesto o está bastante intenso en alguna situación, ¿no? Correcto, de enfrentar la situación de manera inteligente, con autoconocimiento también. Muchas gracias, doctor. Exactamente. Ok. A ver, Edith, tú me dices, ¿cómo encaminar esta enseñanza con los adolescentes? El tema de adolescentes, las situaciones flow, es algo un poco más complejo, por decir así, ¿no? Porque normalmente estamos en la era tecnológica y estamos en la era digital. Y la generación Z, que de alguna manera tenemos ahora, es bastante dispersa. Y están bastante metidos en este aparatito. Y normalmente confunden mucho el tema de situación flow cuando están haciendo mucho el tema de RIS, o a veces también nos pasa a nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Es que les muestres un poco el resultado, la sensación. No hay mejor experiencia que de alguna manera que uno lo sienta como para poder transmitir, que es algo que yo les puedo decir porque yo siento que tengo situaciones flow y me encanta. O sea, un solo ejemplo es el tema de la natación, otro ejemplo es el tema de desarrollo de talento, otro tema es conectar información lógica para encontrar solución al
problema mucho más complejo. Mientras más complejo sea el problema, a mí me emociona mucho más, pero es algo que uno transmite, ¿sí? Entonces, Edith, yo te sugiero eso. Si realmente tú experimentas esto en algún hobby o en algo que realmente sientes, tú el resultado es algo que tú puedes trasladar mucho al tema de los adolescentes. Porque al final los adolescentes captan mucho en base a los resultados que les va a generar ciertas situaciones, ¿sí? Entonces sabemos que esto te hace mucho más productivo, mucho más despierto, mucho más motivado, mucho más con energía de querer transmitir y hacer más y más cosas, ¿no? Yo me focalizaría más por los beneficios que nos trae sentirnos de esta forma. No sé si así funcione, mucho depende del contexto también, ¿no? Ok, chicos, no sé si con eso ayude, que por ahí... No, gracias a ti por la pregunta. Entonces, chicos, muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención. Pues, si les queda pendiente algún tema, pues la próxima clase lo vemos. Recordemos que el día viernes vamos a ver mucho el tema de fortalezas, que es algo que también me gusta mucho. Para luego la siguiente semana ya lo contextualizamos en un tema personal o en un tema laboral, que es algo que también yo sé que están muy interesados en eso, ¿sí? No, gracias a ustedes, que tengan una excelente noche, ya saben, toca fluir, ¿sí?